agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar un momento, ahí donde están sentados. Padre, en esta hora, Señor, damos gracias porque podemos iniciar esta serie de enseñanzas, Señor, estos temas que para el día de hoy, Señor, se han dispuesto a comenzar, Señor, a atender, porque como iglesia tuya, Señor, iglesia Pentecostés, tenemos desafíos en el día a día. Permite que podamos, como dice tu palabra, no conformarnos, sino ver de qué forma tu iglesia debe reaccionar a los retos de este tiempo para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bien, hermanos, el lema de esta semana de Pentecostés tiene que ver con los desafíos contemporáneos, ¿sí? Curiosamente, debemos notar que Primera de Pedro 3:15, si usted lo busca, pero se lo leo aquí rápidamente, Primera de Pedro 3:15, nos habla y nos dice: santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros, ¿sí? Nos hace un llamado esta palabra a estar preparados. De hecho, la iglesia del Nuevo Testamento, hermanos, recibió este llamado de parte del Señor a través de lo que escribió el apóstol Pedro, ¿sí? En el cual la iglesia necesitaba preservar el evangelio ante los desafíos que habían en su tiempo. Y para los que conozcan algo del contexto del Nuevo Testamento, en el tiempo que vivieron los apóstoles, hermanos, los desafíos que habían en sus sociedades era, por ejemplo, el politeísmo, es decir, el creer en muchos dioses. Los romanos creían en muchos dioses. La mitología griega, es decir, la adoración a Zeus, la adoración a esos dioses griegos, ¿verdad? También otros pensamientos y filosofías, el paganismo y grupos radicales. Eran las problemáticas que tenía la iglesia en aquel tiempo. Pero déjeme decirle que el tiempo en el cual vivimos, este siglo XXI, también nos presentan a nosotros como iglesia pentecostal desafíos que atender, ¿sí? Y en este caso, como si usted ha puesto la debida atención a los anuncios que hemos hecho, los temas que vamos a tratar en estos días, hermanos, por decir en esta semana, tienen que ver con los desafíos que hay para nuestro tiempo. Hoy quizá no es tanto la mitología griega, ¿sí? Hoy nuestros desafíos tienen que ver con la ideología de género, el secularismo, el humanismo y otras muchas corrientes filosóficas que, aunque no sepamos muy bien los nombres, están presentes en nuestra sociedad. Y va a ver usted que estamos ya sufriendo los embates de estas realidades en nuestra sociedad, y como iglesia pentecostal debemos estar enterados primeramente de cómo se manifiestan estos desafíos, y segundo, debemos responder a discernir los tiempos que vivimos, hermanos. Debemos responder con la ayuda del Espíritu Santo a dar respuesta a esas situaciones, ¿verdad? Debemos darnos cuenta de que la gente a nuestro alrededor necesita una respuesta con argumentos sólidos, con evidencia de poder y de carácter, para presentar nosotros el Evangelio de Jesucristo a gente que cree en todas estas filosofías de las cuales he mencionado y que vamos a estar tratando en esta semana. Son 3 de ellas que vamos a tratar al menos: la ideología de género, el secularismo y el humanismo. ¿Sí? Nos suenan palabras muy técnicas, pero vamos a aprender de ello porque lo necesitamos. Necesitamos saber qué está pasando a nuestro alrededor, hermanos.
Entonces requerimos que seamos en primer lugar cristianos, hombres y mujeres dispuestos a entender los tiempos que vivimos y que estemos dispuestos también a buscar el poder del Espíritu Santo para saber responder, como dice el apóstol Pedro, para saber responder con propiedad, para saber responder a todo aquel que nos demande razón de nuestra fe. Y es así como el día de hoy vamos a estar iniciando, hermanos, a hablar acerca de la ideología de género y cómo la iglesia de Dios, la iglesia Casa del Rey, la iglesia pentecostal, podemos responder a esta realidad. Hemos leído Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, ¿sí? No te amoldes, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Déjenme leerles un poquito acerca de los materiales que nos compartieron, porque me parece muy interesante toda la información que nos han compartido, pero tenemos que irla también, ahora sí, meditando poco a poco, ¿sí? Un autor menciona que la humanidad de finales del siglo XX, es decir, de la década de los 90, 80, 90 o un poquito más atrás, y de principios de este siglo, el siglo XXI, es decir, los años 2000, 2010, hemos visto 3 fuertes movimientos ideológicos que los llaman bombas, prácticamente bombas ideológicas que fueron arrojadas contra la humanidad. Una de ellas, usted recordará que nos la enseñaban desde pequeños en las escuelas, es la teoría de la evolución de las especies. Y esto no nos pareciera muy nuevo, pero hasta el día de hoy sigue teniendo un fuerte efecto en nuestra sociedad. Es decir, esta teoría decía, ¿se acuerdan de Charles Darwin o Carlos Darwin que nos enseñaban en la primaria y nos decían, nosotros somos descendientes de Homo sapiens, Homo esto, Homo erectus, Homo aquello? Es decir, en pocas palabras, venimos del mono. ¿Saben? Esta teoría golpeó fuertemente a lo que por mucho tiempo se conservaba en las familias, el hecho, ahora sí, la firme fe de que somos creados por Dios, el creacionismo. El que usted y yo creamos lo que la Biblia dice en Génesis, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, eso en cuestiones técnicas se le conoce como creacionismo. Creemos que el ser humano es creado, que no es producto de la evolución. Pero hasta el día de hoy usted va a platicar con muchas personas y muchas personas han creído como una verdad que venimos del mono, ¿sí? A lo mejor porque se ven en el espejo y dicen, no, pues sí, me parezco, ¿verdad? No, no venimos del mono. El Señor nos ha creado. Una segunda bomba que se ha soltado en la segunda mitad del siglo XIX es la teoría materialista, es decir, el valor del hombre, y lo he platicado aquí en algunas escuelas dominicales, el valor del hombre radica en lo que posee o puede lograr. Por eso es que se le da tanto valor al trabajo, a lo material, en el cual la esperanza para la humanidad ya no recae en Dios, sino ahora recae en el esfuerzo humano. Queremos que el mundo sea bueno, queremos que el mundo disfrute de paz, pues el ser humano lo tiene que alcanzar. Ya no, el hombre ya no voltea a ver a Dios, voltea a verse a sí mismo, diciendo, yo tengo la fuerza, yo tengo la capacidad para mejorar el mundo, ¿sí? Una tercera teoría que ha golpeado fuertemente es la teoría del psicoanálisis, en el cual dice que los conflictos que hay en el hombre se producen en el inconsciente o en el subconsciente. Es decir, si tú tienes problemas de habla, si tú tienes problemas de trato con las personas, eso es producto de traumas en tu niñez y en tu pasado, y tú tienes que resolverlo por ti mismo, viéndote al pasado, analizándote. Eso es lo que hacen en algunas corrientes psicológicas. Y de igual manera, deja fuera a que Dios es el que puede restaurar, a que Dios es el que puede sanar, al que Dios es el que puede liberar emocionalmente a la persona. Y la cuarta bomba que se ha soltado en estos últimos tiempos, hermanos, es precisamente
la ideología de género. Yo quiero preguntarle en primer lugar, y le pedí a mi esposa aquí que nos trajera, porque hoy no es prédica, hoy es enseñanza. ¿Alguien de usted sabe y podría con sus propias palabras definir en qué consiste la ideología de género? O sea, opinar y decir, la ideología de género yo he escuchado o qué es esto. Me gustaría alguna opinión aquí, alguna respuesta que ustedes pudieran dar. ¿Qué es la ideología de género? Porque este es uno de los grandes desafíos que vivimos como iglesia. ¿Pero qué es la ideología de género? A ver, ¿alguien pudiera decirnos? ¿A qué le suena? Ya no es si podemos decirlo de este año, del pasado, no. Yo creo que esto, si ustedes como cristianos han estado atentos, esto se ha tratado, ya tendrá unos 15 años atrás. ¿Qué es la ideología de género? ¿Alguien pudiera decirme con sus propias palabras, de una manera sencilla y llana? ¿O dónde la observa? ¿Dónde ve la ideología de género? ¿Quién? ¿Quién se anima? ¿Quién de ustedes jamás ha escuchado de la ideología de género? Levante su mano si jamás lo ha escuchado. Entonces sí lo ha escuchado. ¿Cómo perciben? Puede ser una frase, 2, 3 palabras que digan, ¿qué es la ideología de género? ¿A qué se referirá la ideología de género? A lo mejor le dice algo esa imagen, sí. Es el pensamiento de cierto grupo o personas que consideran que pueden ser otra cosa de lo que marca su biología física, ¿verdad? Su cuerpo. Ok. O sea, hablando precisamente de su género o su sexualidad. Ok, muy bien. Del género o la sexualidad del ser humano. Miren, esto les digo que no es tan nuevo porque esto se ha desencadenado hasta en lo último que llamó la moda de los jóvenes hace unos meses. ¿Qué fue eso? ¿Te acuerdas? Los dichosos Terians, ¿sí? Eso se desprende también de los postulados o de las ideas de esta ideología de género, como lo vamos a ver. ¿Alguien más tiene, gracias Suri, alguien más tiene alguna otra opinión de lo que es la ideología de género? La ideología de género tiene que ver con la identidad, sobre todo, como lo dice, de género o sexual, ¿sí? Y ahí entran todos estos asuntos que hemos visto en los últimos, últimas 10 años, que se ha promovido matrimonio del mismo sexo, el transvestismo, la enseñanza en nuestras escuelas, desde los niveles básicos, de lo que son la homosexualidad, en pocas palabras, ¿sí? Eso es la ideología de género. Pero para ir aclarando mejor el término, permítanme poner aquí, traje 2 pequeños videos que quiero que notemos. Espero que ahora, luego mi compu me deja mal con los videos, ¿verdad? Pero en esta ocasión dije yo, no me va a pasar de nuevo. A ver, vamos a ver por dónde anda la... Ok. ¿Un niño y una niña son lo mismo? A primera vista... No le puse el volumen allá, lo puse aquí para mí nada más. Voy, hermano. Ahí está, vamos. Escucha atentamente y ahorita me gustaría que opinaran a ver si queda claro lo que es la ideología de género. De eso se trata la enseñanza de hoy. ¿Un niño y una niña son lo mismo? A primera vista sabemos que no. Los niños y las niñas no son lo mismo, son diferentes. Son diferentes cuando son bebés, son diferentes cuando crecen y sobre todo son diferentes por dentro. Pero para algunos, ellos son diferentes no por tener cuerpos diferentes, sino porque los padres, la familia, la sociedad, la escuela, todo el mundo les obliga a ser diferentes. Una niña lo es porque fue obligada a ser niña. Un niño lo es porque fue obligado a ser niño. Y como son diferentes, no son iguales. Pero según algunos, esto genera un problema. La desigualdad entre niños y niñas que más tarde se convertirá en la desigualdad entre hombres y mujeres,
¿Cómo resuelven este problema? Anulando toda diferencia entre niños y niñas y actuando como si fuesen lo mismo. Hay que encontrar una forma para que los padres, la familia, la sociedad y la escuela dejen de obligar a los niños a ser niños y a las niñas a ser niñas. Pero como los padres, la familia y la sociedad no lo entienden, algunos llegaron a la conclusión de que la escuela es la mejor forma de lograrlo, porque en la escuela, lejos de los padres y las familias, pueden reprogramar lo que es un niño y una niña. Sí, papá puede usar vestidos y lápiz labial. Sí, una mujer puede conducir camiones. Sí, un bebé puede tener 2 mamás y 2 papás. La escuela debe, según algunos, eliminar la diferencia entre lo masculino y lo femenino. De este modo, estando todo revuelto, niños y niñas son idénticos y la desigualdad ya no es un problema. Entonces, ¿cómo un niño sabe si es niño? Aquí vamos. Después de mezclarlo todo y pretender que todo es idéntico, un niño ya no sabe si es niño y una niña ya no sabe si es niña. ¿Arreglamos el problema de la igualdad? No, únicamente creamos otro problema, el de la identidad. Ok, ¿sí se alcanzó a escuchar? Ahora sí nos da más visión de lo que es esta corriente tan fuerte que ya no nos parece tan fuerte porque la realidad es que ya ha entrado muy sutilmente y cada vez la sociedad lo ha estado viendo normal, lo ha estado aceptando y lo ha estado promoviendo. ¿Qué opina del video? ¿Quedó más claro? Me gustaría sus opiniones, ¿eh? De hecho, ya no tengo nada más que decir, hermanos. A ver, opinen allí qué les quedó más claro de lo que es la ideología de género. ¿Qué tiene que ver? Ok, que según esta ideología está buscando una igualdad, ¿sí? Pero para lograr esta igualdad, dice, no hay diferencia entre un niño y una niña. Ok, muy bien. ¿Qué más? Excelente. ¿Qué más? Ajá. Okay. Ajá. Ok. Que a veces las parejas no se entienden, los matrimonios se vuelve complicada la situación. Y me decía esta persona, pues es que por la diferencia de géneros, el hombre va a decir de esta manera y la mujer así, porque es por cuestión de género. Entonces le dije, entonces vamos a decir que, por ejemplo, ahorita que en lo actual se promueve mucho lo que es el lesbianismo, el homosexualismo. Le digo, ¿esas parejas se entenderán mejor? Entonces le digo, si es por cuestión de género. Le digo, pero bueno, pero no es el plan de Dios, no es el propósito de Dios, porque Dios hizo hombre y mujer y de eso no cambia. Que ya el ser humano, por esta cuestión de buscar una igualdad y que ahora ha llegado hasta donde ha llegado y va a seguir llegando, porque al final de cuentas, sin el temor de Dios, pues obviamente no pueden tener otro tipo de pensamiento. Correcto, ok. La hermana mencionó un elemento también muy importante, hermanos, que se le conoce como feminismo. Esos movimientos en los cuales desde ya hace muchas décadas se buscaba que las mujeres tuvieran los derechos como ciudadanas. Y eso está bien, pero hay un feminismo radical, ¿sí? En el cual ya se busca degradar la imagen del hombre. Y ahorita vamos a ver algunos conceptos allí. Bien, ahora vea este segundo video. Tal vez aquí vamos a ver también otro poquito más de explicación. ¿Qué es la ideología de género?
¿Qué es la ideología de género? La ideología de género es un conjunto de postulados que, 1. Rompe los patrones de la sexualidad humana. Por ejemplo, cuando niega que en la especie humana o somos hombre o somos mujer. 2. Desconecta y hace caóticas las 3 dimensiones de la sexualidad humana: la biológica, la psicológica y la social. Por ejemplo, cuando dice que ser hombre y sentirse mujer sería una forma equivalente de sexualidad. 3. Se impone o por chantaje o por amenaza. Por ejemplo, cuando habla del discurso de odio. La ideología de género no tiene que ver con ayudar a homosexuales y lesbianas. Tiene que ver con cambiar la forma de ver la sexualidad de todos los demás. Piensa. Abre tus ojos. Cambia tu vida. Ok, ahí ya quedó un poquito más claro algunos elementos de esta ideología de género. Tiene que ver con el concepto de sexualidad o género que se ha usado la palabra, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más quiere participar con este video, dar algún comentario? Volvió a empezar. Miren, aquí lo tenemos ya en texto, dice: la ideología de género es un sistema de pensamiento que sostiene que las diferencias entre el hombre y la mujer, aunque son obvias anatómicamente, no se corresponden a su naturaleza. Es decir, no por tener un cuerpo femenino, necesariamente tienes que ser mujer. En pocas palabras, eso son algunas de las ideas o postulados que presenta esta ideología. No por tener un cuerpo masculino, eres hombre. Vieron que ahí había un triángulo que marcaba en este último video, ¿sí? Elementos biológicos, elementos psicológicos y elementos sociales son los que construyen nuestra sexualidad, ¿sí? O mejor dicho, son los que definen nuestra sexualidad. Y corrijo esa palabra porque en la ideología de género lo que está buscando es que el ser humano libere, dice, su propio organismo de lo que dice ser natural. Es decir, yo no tengo que ser hombre por el hecho de que me sale vello facial o en las axilas, o que tengo un pene, o que no me salen pechos. Yo no tengo que ser hombre por eso necesariamente, ¿sí? Y no tiene que ser mujer por el hecho solamente de que tiene pechos, de que no tiene pene, sino que tiene vagina, que tiene un vientre o un útero, y por eso, no solamente por eso soy mujer, dice la ideología de género. ¿Sí? Eso lo entendemos bien porque lo hemos visto, ya estamos muy avanzados en eso, pero estamos recordando que sigue siendo un gran desafío para nosotros, hermanos. Dice que el ser humano tiene que construirse a sí mismo. Por eso quise corregir la palabra, ¿sí? Porque esta ideología de género está diciendo, tú puedes definirte y construirte como tú quieras, ¿sí? No tienes que hacerle caso a tu cuerpo. Y ahí es donde vienen esas ideas, ¿verdad? Yo nací en un cuerpo equivocado. Tengo un cuerpo de mujer, pero soy hombre. Tengo un cuerpo de hombre, pero soy mujer. O después se desprenden multitud de otros géneros, en el cual ahorita me siento hombre, al ratito me siento mujer, al ratito no me siento ni hombre ni mujer. ¿Ok? Son los géneros fluidos, dicen. Pero, ¿en qué consiste la ideología de género? Es una suerte, hermanos, de jugar a ser dioses con el pretendido poder, es decir, con decir, yo como ser humano tengo la capacidad de crearme a mí mismo, dice, manifestando un orgullo creacionista que no lo tenemos como seres humanos, sino que le pertenece solo al Creador. Por eso el salmista dice, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada gloria. No nos creamos a nosotros mismos, pero el ser humano ha llegado al punto de decir, yo no dependo de que haya nacido o que las iglesias o que los cristianos o que cualquier otro religioso me diga a mí que por cuanto nací con ahí se me fue la palabra, que cuanto nací con miembros masculinos, yo soy
hombre, no necesariamente. Yo me puedo construir y me puedo definir y me puedo convertir en lo que yo quiera. Y a estas alturas, hombre, mujer o animal, ¿verdad? Como lo hemos estado observando. Propone que las diferencias entre el hombre y la mujer son construcciones culturales y que corresponden a roles y estereotipos que a lo largo de la historia de la sociedad han ido creando. ¿Se acuerda el primer video? Dice, los padres, la familia, la sociedad, la escuela, es lo que le dice a un individuo si es niño o niña, ¿sí? Ese es el razonamiento de esta ideología. Si por mucho tiempo se nos ha dicho, tú eres niña, porque naciste con estos miembros femeninos, o porque como niña tienes el cabello largo, o como niña te tienes que usar vestido, y entonces ellos dicen, la sociedad les ha impuesto, nos ha impuesto un género, y también la sociedad nos ha impuesto estereotipos, lo que se espera de una mujer, lo que se espera de un hombre y los roles a lo largo de la historia, y ahí es donde surgen estas frases que vemos en muchas marchas feministas. Abajo el patriarcado. ¿Lo ha escuchado? Porque en el entendimiento de esta ideología, el patriarcado es un sistema que durante mucho tiempo en la sociedad, a través de las instituciones civiles o religiosas, le ha dicho a la mujer lo que tiene y no tiene que hacer, lo que puede y no puede hacer. Ese es su argumento, su razonamiento, ¿verdad? Y entonces por eso dicen abajo el sistema opresor patriarcal. ¿Okay? Porque, repetimos, todo descansa en el hecho de decir, es que la sociedad nos ha dictado qué tenemos que ser, pero no necesariamente yo me puedo definir como yo quiera. Hay espacio, hermanos, para comentarios, para ampliar esto, así que con toda confianza puede levantar su mano y opinar. ¿Quedamos claros con la definición de la ideología de género? ¿Todo lo que conlleva? ¿Algún comentario? ¿Algo que aclarar? Con toda confianza, hermanos. Se nos va a pedir que defendamos nuestra fe ante eso. ¿Ok? ¿Algún comentario? ¿Sí? Ayúdeme ahí para que lo escuchen los demás. Yo creo que viene desde muy atrás, ¿verdad? Por ejemplo, el que ahorita se ha levantado en las mujeres, ¿verdad? Que no necesitan, ¿verdad?, el apoyo de un hombre y se sienten autosuficientes. Quizás porque se vivió mucho también el patriarcado y todavía en las culturas, ¿verdad? Y lo vemos, ya menos, pero se ve en lugares donde la mujer va atrás y el hombre va adelante. Decide el hombre y la mujer no decide nada, ¿verdad? Y de los casos que yo he visto en donde mujeres o jovencitas han tomado decisiones de cambiar, ¿verdad? Ha sido a través de la violencia que han vivido en sus padres, en el matrimonio de sus padres. Vieron tanta violencia que sufrió la mujer, que crecen como creyéndose autosuficientes y hombres, inclusive, ¿verdad? Y cambian hasta su apariencia porque se sienten autosuficientes. Entonces, creo que la cultura desde mucho tiempo atrás, y todavía los musulmanes lo podemos ver en ellos, que tienen sus tiempos de oración y sus reuniones ellos aparte y las mujeres aparte, ¿verdad? Ahí, eso es por tradición de muchísimo tiempo. En los pueblos todavía nosotros vemos esa cultura, aquí en la Huasteca y en los lugares, ¿verdad? La mujer va atrás y el hombre va adelante. Entonces creo que desde ahí parte todo eso que se ha venido distorsionando y se ha descuidado la familia, parte de que se ha descuidado la familia. Si la familia hubiera tenido los cuidados que se tenían a lo mejor también antes, no se veían tantas cosas. Poco a poco se ha ido dando más y los padres han tenido como que también más apertura de aceptar a su generación, ¿verdad? Tomando las decisiones que ellos quieran. Se habían abierto mucho lo que eran las clínicas gratuitas en Estados Unidos para cambiar sus miembros,
de los niños a corta edad y con el consentimiento de los padres también, ¿verdad? Sí, el consentimiento a veces también, sí, ¿verdad? y se ha dado mucho, ¿verdad? Entonces, pues como que el ser humano está en búsqueda de algo y trata de encontrarlo a la manera que se le presenta, ¿verdad? Como decía usted, a lo mejor es el materialismo u otras cosas, pero siempre está esa búsqueda incesante del hombre. Veía un video hace poquito de una señora divorciada que tiene su pareja y su niña quería cambiarse, hacerse una cirugía estética, menos de 15 años, y ella la llevó y en la clínica la muchachita quedó, ¿verdad? Falleció. Entonces, pues, es la sociedad que tenemos tan necesitada del Señor, amén. Por eso. Entonces, queriendo solucionar un problema de igualdad, decía también, y me pareció interesante en el video, se crea otro problema, el de la identidad, que es lo que menciona la hermana Marta, ese vacío de decir, no hallo y por eso busco por ejemplo, una cirugía estética, en el valor, ¿en quién? En mi belleza exterior. Y si no la tengo, voy a ver de qué manera me pongo más bello, según también los estereotipos que la cultura ha generado, ¿verdad? Ahora, a mí me parece interesante, y les hago esta pregunta, ¿será lo mismo patriarcado que machismo? Porque me pareció bien interesante lo que la hermana Marta nos decía. Si hay algo particular en nuestra sociedad mexicana. ¿Será lo mismo patriarcado que machismo? ¿Qué opinan? ¿O cómo definirían estas dos palabras? Hoy es de mucha participación, mañana también, el sábado también. El machismo se da, bueno, en nuestra cultura se da en las familias donde la madre no deja que su hijo no haga nada de labores de la casa, ¿verdad? Le dicen, no, tú eres el hombre, se da mucho más antes. Ajá. Y todavía yo creo en algunos casos, no haces nada porque tú eres hombrecito, Okay. ¿verdad? Y ahí es como que donde se está dando el machismo. Ajá. En esta sociedad. Y a las mujeres se les promovía no estudiar porque un día te vas a casar y que te mantengan, te vas a dedicar a la casa. Entonces, ahí es donde yo creo que radica la diferencia, ¿no? El machismo es que es hombre y es lo que él dice, ¿verdad? Y el patriarcado, pues es, me imagino, muy parecido a lo que es el matriarcado, que la mujer, aunque parece muy sumisa, pero era la que decide, y yo veo esta cultura que se da mucho en México, pero se da en otros países, porque por ejemplo, a mí que me gusta estudiar la cultura de los turcos, es casi como si estuviéramos en este país. Okay. La mujer decide, ¿verdad? La mujer decide. Sí, ahí. hay que diferenciar esto, porque en estas corrientes de ideología de género las igualan o las manejan por igual, ¿no? Somos, sí es cierto, vamos a reconocerlo, por ejemplo en nuestro México ha sufrido de machismo, pero no necesariamente de patriarcado, de acuerdo a lo que nos acaba bien correctamente también de mencionar nuestra hermana Marta en esa definición. Nuestras familias mexicanas son más dadas al matriarcado. No sé si estarán de acuerdo con eso. ¿Dónde se manifiesta el matriarcado? En qué opina la mamá, qué quiere la abuela, antes que el abuelo o el papá. La figura de la madre es sumamente importante y de alguna manera, como dice, tiende a gobernar las decisiones de una familia. Si hay opiniones, lo pueden levantar la mano, ¿verdad? Entonces, hay que diferenciar esto. Ahora, otra pregunta más que yo traía aquí lista. De acuerdo a cómo hemos definido la ideología de género, ¿cuál es la diferencia principal entre cómo ve la identidad humana la Biblia y cómo la ve la ideología de género? ¿Cuál es la diferencia del concepto de identidad humana y sexual, porque tiene que ver con la sexualidad o la identidad de género, de sexualidad,
entre la Biblia y la ideología de género como lo hemos definido ya? ¿Cuál será la diferencia? Porque la hay. Si no me logré explicar con la pregunta, me dice. O sea, ¿qué dice la Biblia de la identidad humana y su identidad de género? ¿Y qué dice la ideología de género de la identidad humana y la... ¿Sí? Es que creó hombre y mujer, dice la Biblia. Ok. De ahí no lo explica, ¿verdad? Hombre y mujer, y sin pensarlo tanto. Ahí está el micro. Dice la Biblia, hombre y mujer, ¿verdad? Dios los creó, ¿verdad? Entonces, sin pensarlo tanto así, muy básico, si Dios hubiera querido que el hombre no estuviera solo, le hubiera sido otro compañero, ¿no? Como dicen los hombres, otro compa. Pero él sabía que necesitaba una mujer y de esa manera se fuera expandiendo, ¿verdad? También el ser humano y se fuera reproduciendo. Es por eso que necesitaba. Un hombre con otro hombre no puede procrear, así de simple. Una mujer con otra mujer tampoco. Okay. Entonces, ¿quién determina la identidad de hombre y mujer según la Biblia? Dios. Dios. O sea, Dios diseñó a un hombre y a una mujer. Dios no creó individuos asexuales, o sea, sin una definición de sexo, sin una definición de género, ¿sí? Dios dijo varón y hembra, ¿sí? No como dicen varón y hombre, ¿sí? No, varón y hembra. Y ahora, ¿y la ideología de género? ¿Cómo ve la identidad de un hombre y una mujer? Según lo que hemos definido, es como una pregunta para repasar. ¿Cómo la ve o de dónde la toma? Bueno, empezando desde el texto base, ¿verdad? No os conforméis a este mundo, sino renováis vuestro entendimiento por medio de la palabra, ¿no? Pues ya es un filósofo que ya tiene muchísimos años, decía, el hombre es la medida de todas las cosas, dando a entender que el hombre podía definir lo que él quisiera y la verdad estaba sujeta a lo que el hombre pensaba, ¿no? Y entonces la ideología de género, después de muchos años, en este siglo pasado, empieza a tener auge lo que es el relativismo, ¿no? Y la verdad pasa a un segundo plano. Entonces, a raíz de eso le cae como anillo al dedo de la ideología de género, porque dice, bueno, la verdad es relativa a lo que piense cada persona. Y como lo decía usted en su definición, ¿verdad? El ser humano puede definirse a sí mismo o construye su identidad. ¿Con base en qué? En lo que él quiera pensar. Si él quiere pensar que es mujer o siendo hombre, o si quiere pensar que es una niña, como el caso aquel de una niña de 5 años siendo un hombre de 40 años, pero él quiere definirse así, lo puede hacer según el relativismo, ¿no? Entonces la diferencia es, yo pienso que la Biblia le da una identidad al hombre y a la mujer, y la ideología de género le da la libertad a los hombres y a las mujeres de pensar de sí mismos lo que ellos quieran. Correcto. Entonces, okay. Y si lo observamos, ¿por qué lo tenemos que tratar nosotros como cristianos, como personas de espiritualidad y fe? Porque esta ideología, en pocas palabras, es diabólica y contraria a la verdad de Dios, ¿sí? Cuando al hombre se le da la libertad cuando al ser humano se le da la libertad de ser lo que él quiera, está diciendo, Dios no cuenta, no te interese Dios, de hecho Dios no existe, tú vas a hacer lo que tú quieras. Entonces, ahí radica, a final de cuentas, por eso es diabólica, es contraria, es engañosa, y esa es la diferencia. La Biblia a nosotros nos enseña que Dios nos ha creado y nos ha diseñado hombre y mujer, y usted y yo, desde que en el vientre de nuestra madre fuimos concebidos, se definió por el ADN y los cromosomas, Dios determinó que íbamos a ser mujer o que íbamos a ser varón, ¿sí? Pero aquí dice, no, tú puedes ser lo que quieras ser. Hasta el eslogan de Barbie sale por ahí. Yo por eso le digo a veces a mis niñas, chequen hasta las frases que se manejan. Tú puedes ser lo que quieras ser. Muy bien.
¿qué propósito sigue la ideología de género? Porque no es una corriente ideológica neutral, sino que va a perseguir objetivos muy específicos y sobre todo objetivos que van a impactar nuestra fe, como lo acabo de mencionar, y objetivos que quieren moldear la visión de la sociedad. Esto no lo vamos a tocar en esta enseñanza, pero usted debe saber que la ideología de género es una herramienta política de control de masas, ¿sí? De control de natalidad, de élites, y no estamos hablando aquí de teorías conspiranoicas, no, es una realidad, ¿sí? De que a final de cuentas se ha convertido algo privado como mi sexualidad, se ha llevado al ámbito político, al ámbito público, ¿sí? Y por eso es que vemos tantos supuestos derechos que descansan en un elemento privado y personal, pero lo han traído al ámbito político porque es una herramienta para perseguir otros fines, ¿sí? Ok, ¿qué propósitos se buscan? Primero, destruir el concepto de matrimonio y familia. Los grupos feministas, precisamente porque son los primeros en impulsar estas ideologías, los grupos feministas radicales proponen que se deben sustituir los términos de géneros específicos, es decir, no hay hombre, no hay mujer, no vamos a encasillar a la gente, eso no debe ser así, vamos a tener más libertad y hay géneros neutrales y ahí es donde entran todas estas letras de LGBTIQ+. Yo perdí la cuenta por ahí ya y no me tomé la curiosidad de investigar, pero ya se hablaban de unos 800 diversos géneros. Sí, por ahí así iba el número, ¿verdad? 800 diversos géneros. Y es el trastorno del ser humano, sin irnos a otro lugar. Ajá. Una persona conocida, hermano. Ajá. Una persona conocida hace muchos años, yo todavía no estaba en el Evangelio, me lo platicaron después, en una iglesia dando una conferencia como ahorita y hablando sobre tema parecido, uno de los varones dijo, él había tenido problemas, ya casado, de sexualidad, dice, yo veía animales y se veía una marrana y me imaginaba, dijo, teniendo una relación marital, entonces radica acá en el... Sí, ya entra en un problema psicológico y de hecho los manuales de psicología sabemos que ya de unos años atrás han descalificado como un problema o enfermedad todas situaciones como esas, que es la dichosa bestialismo, ¿sí? La homosexualidad, el lesbianismo, el transvestismo. Hace unos años atrás los manuales de psicología los catalogaban como problemas, ahora sí, mentales. Hoy en día no, ¿sí? Y para allá va la pedofilia, ¿verdad? Ok, ahora, se busca decir, hay géneros neutrales, ¿sí? Géneros fluidos, como les decía. Y si han notado, hermanos, ya ahorita como que se calmaron, pero ya hace unos 5 años noté un fuerte empuje de marcas de ropa, tiendas de ropa, Coppel, Liverpool, Mercado Libre, que abrían sus espacios de los catálogos con ropa de género neutro, ¿sí? Dando a eso, o sea, género neutro, o sea, puede usarlo hombre o mujer. No pasa nada. Y ven, y se acuerdan que comenzamos a ver un fuerte empuje de decir, no hay problema, los varones usando falda, las mujeres usando la ropa común del varón, ¿sí? O sea, se desaparece la diferencia de la conducta sexual, se desaparece la diferencia entre cómo distinguir a un varón
de una mujer. Y con ello también se da un fuerte golpe a las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres, a lo que se establece o se llaman los roles familiares, los roles de género, ¿sí? Es cierto, vamos a ser claros, porque tampoco, para no caer en el machismo, ustedes deben saber que los varones podemos lavar traste, que una mujer puede interesarle la mecánica, pero esos digamos, intereses los trasladan al matrimonio y a la familia, donde, ¿por qué tengo que cuidar a un hijo? ¿Solo por ser mujer? Y entonces rompen con los roles naturales del hombre y la mujer, las diferencias que hay, ¿sí? Por naturaleza, la mejor crianza, la mejor figura de crianza, pues va a ser la mujer, quien alimenta hasta con su leche al bebé desde que nace. Hay un apego, ¿sí? Pero eso no, eso es algo social, dice la ideología de género. Así que en el matrimonio, no nada más por ser mujer, tú te tienes que encargar de los hijos, sino que ahora la mujer es la que puede salir a trabajar y el varón que se quede en casa haciendo lo que antes era de mujer. Se ha empezado a construir otra masculinidad. Se ha estado fuertemente luchando por debilitar los roles. Repito, los extremos siempre seguirán siendo feminismo y machismo, ¿sí? Pero hay roles naturales, como hombre y mujer. Muchos debates han dicho, no, es que la mujer puede hacer lo del hombre. ¿Y por qué no vemos a mujeres exigiendo trabajar como recolectoras de basura? ¿Y por qué no vemos a mujeres exigiendo tener espacios en trabajos donde hay que destapar cañerías, donde hay que usar fuerza, ahora sí, bruta, que por biología y por naturaleza, ¿quién la tiene? No la brutez, la fuerza. El varón. Entonces, ya por biología tenemos ciertas afinidades, el hombre y la mujer, y con ellos roles que se pueden realizar en el hogar. Pero la ideología de género dice, no debe haber distinción, y con eso se golpea fuertemente las responsabilidades familiares entre hombre y mujer. Se le da confusión, vuelta y cabeza al hogar, que es el primer núcleo donde quiere atacar el enemigo. Segundo, la destrucción de la maternidad. Sí, porque la ideología de género ataca a la maternidad y al matrimonio, argumentando que son instituciones, la maternidad y el matrimonio, inventadas por el varón para esclavizar a la mujer. ¿Qué opina? No, pues. No, pero para que... Sí, cierto, sí nos escuchamos. Dice. Amén. Ok, gracias. Yo creo, hermanos, que esto empezó poco a poco, ¿verdad? Lucero, yo he meditado en eso mucho tiempo. Comentaba algo. Todo comenzó con el feminismo, hermano, ¿verdad? Pero hay una raíz de todo eso. Tal vez esas personas que empiezan a hacer fuerza ahí, tal vez les tocó un mal hombre o tuvieron una figura paterna que no, tal vez no fue una figura ideal para ellas, o les tocó un hombre, o fueron violadas de niñas o algo, y agarraron un odio, hermano, contra el varón, y esa ideología es quitarle la autoridad al varón, porque traen odio y rencor en su corazón, y ahí radica todo. Pero no tienen base ni sustento, hermano, sus ideas. Porque veían una muchacha que andaba en el feminismo, andaba en la marcha, y le dice, ¿tú qué piensas de los hombres? Dijo, los hombres son unos perros. Y le dice, ok, ¿y tu papá de qué raza es? Y se quedó bien seria, dijo, no, dice, no. Entonces decía, ¿tú qué piensas del hombre? No, es que los hombres no los necesitamos.
Y esas expresiones son de rencor, de odio. O sea, no necesitamos al hombre para subsistir. Nosotros podemos hacer ciudades. Ustedes pueden construir ciudades, sí, ustedes pueden. Entonces, llegará el momento que ya no va a haber hombres, ¿cómo van a procrear? No decía, pues, en un banco de esperma, no, pero el esperma sería del hombre. Ustedes dicen que no necesitan al hombre, para nada. ¿Cómo van a hacer para seguir subsistiendo, para poder seguir procreando? Y sus argumentos quedan por los suelos. Porque la Biblia, hermano, respalda lo natural. Lo contra naturaleza, la Biblia lo confronta. Y ellos no quieren aceptar lo que dice la palabra de Dios. No quieren aceptar lo que dice la Biblia. Porque no encaja en sus ideales, en sus ideas. Digo, mi papá, locas. Sí, sí. Pero en base también creo, hermano, porque el feminismo también, de hecho, se estaba metiendo hasta en la iglesia. Ajá. No, que una mujer no puede pastorear, no, que una mujer no puede predicar, que el que debe predicar es el varón. Y lo hemos escuchado, hermano. ¿Verdad? Tristemente, pero a veces ¿y quién pecó primero? ¿Adán o Eva? ¿Sí o no? ¿Quién pecó primero? ¿Quién fue el que desobedeció? No, pues que fue Adán porque creó primero. No, pero ¿quién fue el que platicó con el diablo? No, pues Eva. Entonces le decía uno, entonces ¿tú qué crees que Dios dice? No, pues que Dios creó Adán y Eva. Dice, no creó Adán y Evaristo. Dice, creó Adán y Eva. Así los creó Dios, dice. Dice, pero es que no, que tú no lo aceptes, el problema lo tienes tú. Sí. Entonces, poco a poco fue, hermano, y se fueron adheriendo a otro tipo de ideas. Sí. Pero si nos dimos cuenta, dentro de los magistrados, dentro de los diputados, presidentes, gobernantes de nuestro país, había ese tipo de géneros. Sí, también. Y uno que otro artista que también sale vestido de mujer y sale que ya salió del closet y que ya ahora ya no es hombre, ahora es mujer. Hasta hemos escuchado de artistas que eran cristianos, que después salen vestidos de mujeres, que ahora no, ahora le voy a cantar a la comunidad. Entonces es un montón de cosas, hermano, que están tratando de atentar contra la naturaleza, contra, como usted dice, contra la familia, contra el matrimonio establecido por Dios, contra la sociedad, porque a veces ni la sociedad misma apoya, hermano. Hay personas que decía una muchacha, o ya casada, dice, yo tengo un buen esposo, tengo mis hijos y tú no me representas a mí. Entonces, la misma sociedad le da la razón a la verdad. Sí, sí. ¿Verdad? Gracias, pastor. Sí, se ha polarizado. Y miren, recuerden que desde el Génesis, una de las consecuencias del pecado fue precisamente esa lucha de sexos. Esa lucha por el poder entre el hombre y la mujer. Por eso es que se ha convertido para nosotros como iglesia en un desafío, porque nosotros que formamos parte del ser humano redimido, tenemos que luchar contra esas ideas que vienen a confrontar y a generar lucha entre el hombre y la mujer, como bien lo dice. Y a veces, sutilmente, en nuestras congregaciones o nuestras familias todavía pueden persistir prácticas, hábitos o ideas que ayudan a seguir esa lucha de sexos, esa lucha de género, vamos a usar la palabra, o esa lucha entre el hombre y la mujer. Pero conforme nosotros vayamos aprendiendo más de la palabra y sea el Espíritu Santo moldeando nuestras vidas, esa redención tiene que cambiar precisamente las relaciones matrimoniales y el concepto que estamos inculcando en nuestros hijos. Como lo dice, muchas experiencias, traumas, odios es lo que han generado esto, ¿sí? Gracias, hermano. Ahorita vamos a hablar de lo teológico que también viene aquí, dice. Otro propósito de la ideología es destruir los roles, decíamos, de masculinidad y feminidad. La familia, dice, es culpable de imponer artificialmente los roles masculino y femenino a los hijos que educa, dice. ¿Sí? Antes de seguir con esta parte, pastor, les quería comentar que tristemente lo que puso anteriormente de cómo está atacando, hablando sobre la maternidad. En semanas anteriores, bueno, yo estoy yendo a apoyar a una maestra, a trabajar ahí con ella, y tiene una hija que es doctora, tiene 27 años. Y ella comenta que ella no tiene
esa idea de tener familia. Y yo cuando lo escuché, pues sí como diríamos en nuestro vocabulario, o sea, me sacó, porque pues lo natural de una mujer es desear esta parte. Entonces ella dijo, no, dice, porque me pongo a pensar, dice, de que antes era como una, ¿cómo dijo? Como una, usó una palabra, pero no recuerdo ahorita, de que era como decir, de ley una mujer tenía que tener hijos. Una obligación. Ajá, como de ley tenía que tener la mujer tenía que tener hijos. Dice, ahorita ya no, dijo, ahorita ya es opcional. Dice, porque me pongo a pensar que si yo tengo un hijo, es una inversión de entre 25 a 30 años. Y una inversión, dijo, irreversible. Y yo cuando escuché eso dije, o sea, ¿cómo una persona puede pensar así? Como que si tus hijos es una inversión y decir ella que no iba, que como que no va a tener pues recompensa, retribución, utilidad, o sea, sí. ajá. Y digo, ¿hasta dónde ha llegado la mentalidad? ¿Hasta dónde está ella siendo una doctora? O sea, y pensar de esa manera, y digo, ay, no, pues no, sí está muy mal esa parte. Ahí es donde se mezclan con otras ideologías precisamente tan egocéntricas. Y que se perdió, o sea, Ajá. está perdiendo esa parte natural de la mujer. Entonces, sí lo veo como pues muy, muy, muy mal, de alguna manera, pero también a su vez, me lleva a pensar que lo importante que es en que nosotros defendamos esa parte de lo que, pues por lo cual nos está dando esta enseñanza, ¿verdad? Porque es un tiempo donde tenemos que remarcar nosotros más, de cuál es la voluntad perfecta de Dios. Buscar eso, buscar Ajá. esa guianza. Sí. Porque realmente esta ideología está diciendo, no, hay que liberarnos. Y eso me recuerda a mí al Salmo capítulo 2. Dice, se concertarán los reyes de las tierras y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. O sea, esa idea de decir, quiero hacer lo que yo quiera. Y entra mucho egoísmo, como lo mencionaba en esta cuestión de la falta, acallar, yo diría, callan el anhelo muy interior de su maternidad. ¿Por qué? Porque todas estas ideologías le han transmitido a la mujer, tener hijos te va a afectar, te va a estorbar, en pocas palabras, ¿sí? Destruir los roles de la masculinidad. No, si la mujer se tiene que quedar en casa es porque así la sociedad lo ha impuesto, si el hombre tiene que trabajar es porque así la sociedad lo ha impuesto. Entonces, ahí es donde también decíamos, se van construyendo nuevos modelos de masculinidad y de feminidad, ¿sí? Salen escuelas ahora, escuelas para varones, para que los varones sepan hacer todo lo que las mujeres hacen, ¿verdad? Y que las mujeres hagan todo lo que los varones hacen. Otro propósito también es el ataque a la fe y a la teología. Busca destruir el concepto del Dios bíblico, estas ideologías, mediante interpretaciones forzadas, corrientes paganas e ideas teológicas feministas radicales. Usted debe saber, como bien lo decía nuestro hermano, usted debe saber que hay dentro del cristianismo pensamientos teológicos feministas, ¿sí? Es decir, que malinterpretan las escrituras para respaldar un feminismo. O, como también se puede dar, hermanos, malinterpretar las escrituras para respaldar un machismo. Le doy un ejemplo claro. Efesios 5, la mujer sujétese a su marido y el hombre, ¿verdad? Y entonces ahí sale nuestro machismo a relucir muchas veces así como que de juego inconsciente, ¿ya ves? Agárrate, yo mando. Pero cuando yo enseño ese pasaje, ser cabeza significa ser protector, ser proveedor, ser cuidador, no nada más el decir, date ahí, ¿no? Y entonces ahí se puede malinterpretar, pero esto es para otro momento de estudio. Lo cierto es que estas teologías tanto pueden ser machistas como feministas radicales y afirman que la religión y las escrituras son solo herramientas de opresión patriarcal, ¿sí? Por eso es que ustedes ven que en muchas marchas feministas, el 8 de marzo, los primeros lugares que atacan son las instituciones civiles y religiosas.
catedrales, porque eso para ellos representa opresión. Miren estas frases de teólogas feministas. La religión cristiana es una invención cristiana y los principales credos han sido inventados para oprimir a la mujer. El cristianismo es opresivo a la mujer, por lo que debe ser abandonado. Las Sagradas Escrituras son fruto de una cultura patriarcal. Ojo, ¿por qué podemos decir que son teólogas? Porque ellas no dejan de creer en Dios, pero sí atacan la Biblia, la religión, el cristianismo, ¿sí? Pareciera contradictorio, pero así lo es. Porque ¿acaso no nos hemos encontrado con personas que dicen, yo creo en Dios, pero en la iglesia no? Bueno, de este tipo de personas son, que han formado una teología humana, una teología solo con sus propios pensamientos, pero no bajo la revelación que Dios ha dado al hombre llamada Sagradas Escrituras. ¿Ok? Ajá. Y tenía sus argumentos, ¿verdad? Y eso me lleva a pensar el tema que está dando, ¿verdad? Del versículo que leímos. ¿Cómo defender, verdad? Cuando alguien nos pregunta de nuestra fe. Y el Señor se empezó así como que a alterar cuando yo le empecé a contestar. Pero me interesaba tener esa plática con él de diálogo, porque estaban otras dos personas comiendo en el puestecito y estaba la señora, la dueña del puestecito. Y pues no me podían poner atención ellas prácticamente de hablar con ellas porque la señora estaba vendiendo y las otras estaban comiendo, pero el señor estaba ahí y entonces fue con él que debatí el tema de lo que él me estaba preguntando. Y se tuvo que parar porque ya no pudo él ya con lo que yo le argumenté de la palabra de Dios. Le dije, no traigo la Biblia porque pensé que en cualquier lugar la podía dejar y perderla. Le digo, pero aquí en el celular voy a buscar un versículo donde habla de eso. Y cuando yo se lo estaba leyendo, las señoras se estaban moviendo la cabeza que sí, ¿verdad? De lo que yo le estaba diciendo, y él se paró de ahí y dijo que ya se iba. Sí, porque verdaderamente, como el mismo Satanás, hay mucha gente que va a conocer la Biblia y la va a tergiversar, ¿sí?, a sus propias opiniones. No necesariamente alguien no cristiano no conoce la Biblia, ¿sí? Pero para interpretar adecuadamente las Escrituras, hermanos, necesitamos al Espíritu Santo morando en nosotros, porque Él es el que nos va a enseñar. Y ese es un principio básico en lo que se llama la interpretación bíblica, ¿sí? Porque el Espíritu Santo y no nuestra mera humanidad es lo que nos permite reconocer el significado de la revelación que el mismo Espíritu Santo dio a esos santos hombres que fueron instrumentos para escribir la Biblia, como lo hemos dicho. Entonces, si no está el elemento del Espíritu Santo, y no va a estar mientras la persona no haya rendido su vida a Cristo, no sea convertida. Así que ese es uno de los naturales problemas de personas que leen la Biblia pero no se entregan a Cristo. Dice Pablo en Romanos, creyendo ser sabios, se hacen necios. ¿Ok? Ajá, acércale ahí para que. Que hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Y lo estamos mirando de una manera, hermano, muy intensa en estos últimos tiempos, ¿verdad? Desde un principio, cuando Adán o Eva come del fruto y Dios viene y busca a Adán, dice, ¿dónde estás tú, hombre? Y ahí empezó la culpadera, ¿verdad? La mujer que me diste. Y de ahí, ¿verdad? Dicen, no, el que se equivocó fue Adán, porque no quieren reconocer esa parte. Y empieza, ¿no? ¿Quién fue? Y hay una corriente también de ese género, hermano, que dicen, en la Biblia menciona a dos hombres que se amaban, a David y Jonathan, dice, ¿verdad? Y sí, que, sí. Que David amaba a Jonathan más que a todas sus mujeres, dice, ahí está. Y agarran esa parte de la Biblia, hermano, y parece como si fuera una verdad, pero simplemente estás targiversando. Correcto, o sea, interpretan de una manera errada las Escrituras, ¿no? Y hay teologías que es lo que han dado a luz, ¿saben qué han dado a luz? Y ustedes si lo investigan se van a dar cuenta, iglesias cristianas, pentecostales, que viven
esta ideología de género. De hecho, Ustedes lo saben, iglesias tradicionales como bautistas, metodistas, anglicanas, que de muchos años han mantenido una fe, ahora tienen pastores, líderes abiertamente homosexuales. Este tipo de ideas, hermano, buscan cualquier cosa para introducirlo. Claro. Como una enseñanza, como algo real. Veía un pastor con zapatillas y con falda y predicando, y digo, ay, qué tremendo, ¿no? Sí, esa es la realidad. Y decimos, es algo sencillo, no es algo que ha impactado fuertemente. Y cuando nos sentamos a hablar con nuestros niños, adolescentes y jóvenes, vamos a ver que hay una sutileza y muchos jóvenes no tienen problema con ello. Quizá ahorita decimos, bueno, no lo veo que ande con ropa de mujer, pero tú platicas con ellos en nuestra sociedad, aquí en Ciudad Valles, no tienen problema, lo aceptan. Quizá ellos no lo practican, pero lo aceptan, lo ven como algo no inadecuado. Eso ya es muestra que lo que se ha trabajado en las últimas décadas ha dado efecto de parte del enemigo para nuestra sociedad. Y ahorita vamos a ver la respuesta que tenemos que dar. Pero cierto, no se está convirtiendo en un desafío, es un desafío. Último propósito que vamos a mencionar de la ideología de género: implantar un totalitarismo y una falsa libertad. Ya como una corriente ideológica y política, hace creer que al hombre que todo es un proceso de conquista de la verdad y radical libertad. Así el hombre manipulado se convertirá en uno de los más fieles defensores de todo este proceso. Sí, porque tú tomas a una persona que tiene preferencia sexual, ese término, hermanos, que estoy usando, ya tiene un buen rato que se ha dejado de utilizar. Pero esa es la realidad, es una preferencia sexual. Y le das, dices, te están oprimiendo, te han quitado derechos. Y les cuentas ahora sí una situación política, ganas su favor y usas a ese pueblo, mueve las masas para una agenda ideológica y política. Pregunta: ¿por qué crees que el debilitamiento de la familia natural y del matrimonio es tan central para el avance de ese sistema de pensamiento? Es decir, ¿por qué vemos que uno de los lugares donde más se centran es en debilitar la familia y el matrimonio? ¿Por qué? Porque en esos lugares, hermanos, es donde se gestan los primeros valores para el ser humano. Si esta ideología ataca al matrimonio y a la familia, es porque quiere que los padres no tengan la función que desde el principio el Señor ha establecido, y que se le entregue a los hijos a la educación y al Estado para que ellos los moldeen, como decía el video, a su antojo. ¿Sí? Entonces hay que cuidar el matrimonio y la familia. ¿Cómo debemos responder? Miren, la iglesia no debe responder con debates infructuosos, o sea, con debates que solamente generen, ahora sí, ¿cómo decirlo? Mayor discusión, sino tampoco con juicio, agresión o condenación, porque eso es lo que buscan estos grupos para decir, ahí están con discursos de odio, ¿no? Sino que tenemos que responder con una madurez espiritual guiada por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿De qué manera? En primer lugar, vamos a volver y recuperar y conocer la palabra, porque en la palabra ahí está la autoridad para decir, esto es la verdad inmutable, esto es la verdad incambiable, como ya hace rato lo dijimos. La Biblia a mí me muestra que varón y hembra creó Dios, ¿sí? Entonces debemos recordar el diseño divino. Por eso es bien importante que como iglesia sigamos manteniendo la centralidad y la autoridad de la Biblia. Segundo, vamos a defender la verdad de que hay hombre y mujer, de que lo biológico determina lo que somos, pero lo vamos a hacer con amor, con la actitud de amor, ¿sí? ¿Para qué? Para no darle
razones aquellos que dicen que los religiosos son intolerantes y puro discurso de odio. No, se puede hablar la verdad con amor. El creyente jamás debe responder, y eso es algo que debemos hacerlo con cuidado, con burla, rechazo u odio, sino con profundo respeto y compasión hacia las personas. ¿Por qué? Porque esas personas, Dios desea sacarlos de todo pecado, incluidas el pecado sexual, que todas estas prácticas entran dentro de la fornicación, o sea, prácticas sexuales impropias, pero también están sufriendo de drogadicción, también están sufriendo de vicios, también han sufrido de mentir, de robar, como decíamos en el evangelismo, ¿sí? Entonces, debemos verlos con compasión a estas personas. Tenemos que fortalecer la enseñanza doctrinal, es decir, como iglesia, vamos a enfocarnos en discipular correctamente al adulto, al joven, al niño, con temas sobre la identidad en Cristo, con temas sobre su diseño divino de familia, con temas sobre la sexualidad bíblica. Hermanos, el sexo no es un tema que no se pueda tocar aquí. Lo hemos tocado en conferencias matrimoniales, porque el sexo Dios lo ha creado para el hombre y la mujer en matrimonio. La santidad, el valor del cuerpo, no basta con indignarse, hay que formar a través de enseñanzas bien fundamentadas en la palabra, convicciones sólidas para nosotros, para nuestros hijos, porque entonces no van a simplemente a aceptar como verdad las mentiras del mundo. Platiquemos de esto en nuestros hogares y tengamos la disposición de aprender aquí también en la iglesia. Acompañar pastoralmente. La iglesia no debe cerrar las puertas a personas que están sufriendo de estas problemáticas y pecados, sino abrir un camino de restauración y acompañamiento para los que luchan con su identidad. A eso hemos sido llamados, a ser ministros de reconciliación. Así como decimos, un alcohólico, un mentiroso, un ladrón, también un homosexual, una lesbiana, Cristo puede restaurarlo, ¿sí? 5. Como iglesia pentecostal sabemos que un arma poderosa, hermanos, está en la oración como una de nuestras principales armas. Nuestra milicia no es carnal, sino poderosa en Dios. Y la oración por los nuestros, por proteger la mente de nuestros hijos, por ayudar a quitar toda mentira que se está queriendo gestar en nuestras generaciones jóvenes. Como pentecostales, no vamos a pelear solo con argumentos, vamos a pelear de rodillas. Vamos a ser vallados con oración, con ayuno, dependiendo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para orar que nuestras familias sean transformadas. Pero ¿sabe qué también? Como iglesia pentecostal, somos modelo de familia. Y ahí también tenemos que orar. Señor, ayúdame a tener una buena relación con mi esposa. Señor, ayúdame a modelar a mis hijos lo que significa ser varón, ser mujer, de acuerdo a tus principios bíblicos. Ayúdame a modelar a los jóvenes para que ellos deseen casarse. ¿Se dan cuenta que ahora están esperando mucho para casarse? Y una de las cosas es que ya no les parece muy atractivo el matrimonio, pero también tiene mucho que ver los modelos y el buen ejemplo que podemos nosotros dar, ¿sí? Ajá. ¿Por qué se pierde la familia? Ajá. Y estaba hablando, el pastor estaba dando la enseñanza. Es un matrimonio ya grande, con hijos que también están en el pastorado, que ya formaron una familia también, más jóvenes. Y él estaba diciendo que el modelo para que los hijos quieran el evangelio es en los padres. Si ellos ven que les predica a los hijos, pero no modelan, los hijos no quieren a eso. Si ve que hay discusión, vienen a la iglesia, pero hay discusión, dice, los hijos no quieren eso. Si ve que como marido no respeta a su esposa, ellos no van a querer casarse. Si la mujer no respeta al varón, dice, va a haber esa irreverencia y tampoco querrán estar ahí. Por eso es que rechaza. Y la pregunta que le hacían era,
¿qué cuando en una familia hay un homosexual? ¿Qué hacer? Y entonces contestaba él, dice, no diabolizarlo, simplemente con amor restaurarlo y modelarle la vida cristiana. Es la única manera que se va a ganar, porque si no, de otra manera, ¿no? Y la enseñanza que usted mandó decía que no estuviéramos como ignorantes de la palabra, porque es la palabra la guianza, ¿verdad? No tan solo decir, estoy haciendo mis prácticas o mis disciplinas espirituales, pero realmente estoy descuidando lo que es la enseñanza. Exacto. Gracias, hermana Marta. Entonces, el modelaje, hermanos, es muy importante. Frente a este desafío contemporáneo, hermanos, nosotros, yo les invito a que sigamos informándonos. Sigamos informándonos. De hecho, les voy a compartir el día de ayer la conferencia en línea que se compartió. Yo les compartí una el miércoles, el martes. Les voy a pasar el enlace de la segunda, porque también habla de este desafío de la ideología de género, ¿sí? Pero también, hermanos, vamos viendo los tiempos, no nos dejemos conformar. Sutilmente podemos verlo por todos lados, pero no tenemos que sentirnos a gusto en nuestra santidad. Sabemos que es un problema, sabemos que es algo diabólico, sabemos que es algo de pecado, pero también hay otros factores, como decíamos, de traumas, de problemas emocionales, o sea, muchos factores que llevan a que las personas acepten estas ideologías, ¿sí? Y sobre todo, la falta de Jesucristo, ¿sí? El que renueva su mente en Dios nunca permitirá que el mundo le robe su identidad. Por eso el pasaje que hemos leído. El que renueva su mente en Dios, y eso es a través de ¿qué? La renovación de nuestro entendimiento a través de la palabra. Y eso es por lo cual tenemos que luchar nosotros y luego enseñarlo a los que vienen tras nosotros. Vamos a orar en esta hora y agradeciendo que hayamos visto esta situación y podamos decir, Señor, yo quiero luchar por volver a la centralidad de tu palabra, yo quiero luchar por tratar con respeto y compasión también a estas personas, yo quiero luchar por fortalecerme en los principios bíblicos, yo quiero luchar por orar, por ayunar, por esas personas, por nuestros hijos, por nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a ello. Hay un grande desafío, hay una bomba tan grande que se ha lanzado con esta ideología y que tras ella, Señor, vienen tanta perversión, tanto problema, tanto que se ha politizado y verdaderamente ha avanzado. Pero nosotros como iglesia tenemos acciones que tomar, tenemos convicciones que afirmar, Señor. Ayúdanos. Vamos a tu palabra, entendiendo nuestra identidad, lo que somos como hijos tuyos, lo que tú nos has creado como varón y mujer, Señor, lo que tú deseas que nosotros inclusive ministremos a otros, les llevemos el evangelio de Jesucristo para que ellos también puedan ser rescatados de todo pecado, incluido estas prácticas, Señor, que son contrarias a la naturaleza y al diseño que tú has establecido. Oramos, Señor, para que tú levantes a tu iglesia a discernir los tiempos que vivimos. En el nombre de Jesús, gracias por esta enseñanza y este tiempo de reflexión para cada uno de nosotros. Amén y amén. Dejo este tiempo con quien continúa en el programa para orar.